Hola a todos, yo soy Alejandra y el día de hoy vamos a hablar sobre mis favoritos en la literatura para Brasil. Todas las miradas del mundo están puestas en Brasil por las Olimpiadas y bueno, ya reflexionando, seleccioné 3 que han de alguna forma marcado mi vida o que me han gustado mucho y que me gustaría recomendárselos a ustedes en este canal. Entonces, pues vamos a empezar. El primer autor, o más bien autora que seleccioné, es una autora que de seguro ya se deben imaginar porque ya la había mencionado en otro de mis videos, y es Clarice Lispector. Entonces, si vieron ese video, probablemente ya conozcan la historia y por qué me gusta. Aunque Clarice Lispector nació en Ucrania, la mayor parte de su vida la vivió en Brasil y de hecho está nacionalizada como brasileña. Toda su literatura la puedes encontrar en portugués. Lo que me gusta de Clarice Lispector es que en su literatura encuentras muchísima reflexión e introspección de personajes femeninos. Clarice Lispector tiene la capacidad o el talento para poder escribir todo lo que siente ella en un mundo creado por y para los hombres. Se le ha comparado quizás con Virginia Woolf porque en sus libros todos son sensaciones, extrañezas, complicaciones que puede tener como ser. Entonces, mientras los escritores de su época se estaban dedicando a escribir sobre la región, ella decidió no ver hacia afuera, sino ver hacia su interior a través de la poesía y la filosofía, porque aparte sus libros están cargados de estas dos características tan importantes. Por ejemplo, en el caso de esta novela, que es el aprendizaje o el libro de los placeres, que desde el mismo título te lo dice, es una especie de aprendizaje de ella con el mundo, ella con su menstruación, ella con el mar, ella con sus hormonas, cómo cambian sus hormonas, ella con el hombre, pero también con qué es lo que pensará el hombre, qué es lo que siente ella hacia este otro hombre que también es un personaje que aparece aquí. De verdad, les recomiendo mucho a Clarice Lispector, es una autora increíble que representa muy bien la poesía y la literatura y la narrativa brasileña vista desde los ojos, obviamente, de una mujer, y una mujer muy inteligente además, muy brillante. Otro autor que elegí, que realmente lo elegí porque no podía dejarlo fuera, es un autor sumamente conocido y él es Rubén Fonseca. Rubén Fonseca me gusta mucho principalmente porque al menos yo llegué a leerlo originalmente porque me decían que era parte de lo que se conoce como la novela policía, porque muchos de sus personajes son detectives. Sin embargo, Rubén Fonseca no es nada más de detectives. A él le gusta en sus libros hablar de personajes que están en la periferia, que no son personajes comunes. Prostitutas, drogadictos, ladrones, personas con enfermedades mentales. Estos son los personajes que encuentras en casi todos los cuentos de Rubén Fonseca, y esto es muy divertido a la vez, y a la vez es bastante impresionante leerlo desde una perspectiva mexicana, porque finalmente Brasil, aunque si bien está en Latinoamérica, no se le ha considerado por el mismo idioma como parte de Latinoamérica. Entonces, la mayoría de sus cuentos tienden a ser con bastante ironía y humor negro, tienden a ser bastante violentos, sexuales, difíciles de leer, pero a la vez bastante empáticos para el lector. Me refiero a que a través de estos personajes tú puedes conocer un mundo totalmente ajeno a ti, al menos no es el mundo en el que yo vivo. Leerlo es como cambiar completamente la escena en la que estoy viviendo y es como un golpe muy fuerte en la cara. Me gustan ese tipo de autores porque siento que te enfrentan a una realidad a la que probablemente nunca vas a enfrentarte. Definitivamente Rubén Fonseca sería un autor que yo mencionaría como parte importante de la cultura brasileña, sobre todo porque él va a los fondos, al fondo de Brasil, a los lugares más inhóspitos, a los que no llegan, a este mundo que nos han hablado de las favelas, de la pobreza, de la marginación, que su literatura es muy cruenta pero a la vez muy real y muy directa. Rubén Fonseca es un must para conocer esta literatura. Y finalmente, el último autor que elegí fue un autor que ha tenido muchísima influencia en mí como formación en la educación, y ya hablé de él anteriormente, creo que en las 50 cosas sobre mí de lectura lo había mencionado, pero quise mencionarlo ahora, que aunque no es un autor de literatura, es uno de los que estableció el pensamiento sobre la educación en el siglo XX, y él es Paulo Freire. Paulo Freire ha sido muy importante para mí en mi formación como persona en general, junto con Montessori, porque me
hicieron ver como otra realidad de la educación, y creo que si a alguno de ustedes les interesa o están vinculados con lo político, lo educativo, es también un personaje o un autor que se debe conocer y que se debe entender. De él quiero recuperar 2 libros que para mí tuvieron muchísima influencia, y fue La pedagogía del oprimido, que es un ensayo que va un poco de la mano con la idea que él tiene de la pedagogía crítica. Este texto me encanta y lo leía y decía, claro, este hombre tiene toda la razón. Paulo Freire fue muy importante, o es muy importante para la educación, porque establece que el alumno no puede ser un contenedor, no puede ser un banco, como decía él, un banco donde tú vas y depositas tus conocimientos como profesor, sino que más bien es una especie de diálogo o conversación de yo te enseño, pero a la vez tú me estás enseñando como alumno. Que él establece es que es muy importante educar a los oprimidos, porque finalmente es la única forma que puedes hacer para que piensen, analicen y finalmente dejen de ser oprimidos para levantarse contra los que tienen en este caso el poder. Y esto me encanta, es la forma en que él ve la política y la educación tan relacionados, y cómo el profesor tiene que ser un estandarte político para precisamente vincular al alumno y hacerlo una persona crítica que analice su entorno. Para mí es increíble, porque finalmente Paulo Freire llegó a cambiar mucho de lo que se estaba haciendo en la educación. El segundo libro que me gusta mucho de él es Cartas a quien pretende enseñar, que también es buenísimo. Es un ensayo de cómo él te dice que cómo es lo ideal para que tú seas profesor, qué sería lo ideal para que tú enseñes y realmente generes en tus alumnos ese pensamiento crítico, ese pensamiento de analizar, de entender tu entorno, y no nada más entenderlo y analizarlo, sino hacer algo después. La educación que él propone es una educación constructiva, en el sentido de que yo estoy educándome, pero no nada más me estoy educando para quedarme sentado, sino que estoy educándome para hacer algo con esa educación y cambiar el mundo. Y creo que Brasil, en parte, su sistema educativo ha cambiado mucho por Paulo Freire. Entonces se merece una medallota este señor, porque es muy interesante todo lo que propone en su filosofía educativa. Y bueno, esos son los 3 autores que yo quería presentarles el día de hoy. Entonces díganme ustedes si tienen algún autor brasileño que les encante o que me quieran presentar, porque yo realmente he leído poco. Solamente he leído poesía y algunos cachitos, pero no he encontrado como el indicado aparte de estos 3. Háganmelo saber en los comentarios y nos vemos en el siguiente video. Yo soy Alejandra, esto es Sputnik, chao.